Dios le bendiga, amigos y hermanos. Le habla el pastor José Arrentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos la semana pasada, estudio en el libro de los Gálatas, que a modo de introducción comenzamos a traer una corta enseñanza, aunque creo que no tan corta, porque creo que fueron cerca de 30 minutos que se extendió aquella clase. Esta clase no sé cuánto nos vamos a extender, pero vamos a tratar de mantenerlo por los 20 a 25 minutos, ya que esta clase la vamos a tener que dividir en varias secciones para poder alcanzar su conciencia, alcanzar su entendimiento y que usted la reciba y que nunca se olvide lo que vamos a estar hablando, lo que vamos a estar compartiendo, y se convierta en una herramienta en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, que usted vea la gloria de Dios en el todo de su vida. Amén. Así que vamos a dar comienzo en el libro de los Gálatas. En el capítulo 1 vimos que Pablo fue llevando el Evangelio aparentemente a 7 de las iglesias que fueron fundadas en Asia, y dijimos la semana pasada que en el tercer viaje misionero él se enteró que habían unos que les llamaron los judaizantes, que eran judíos que venían a aceptar a Jesucristo como Salvador, pero una vez aceptaban a Cristo como Salvador, querían que las personas que eran paganos, que eran griegos, que no eran judíos como tal, que se convirtieran en judíos para poder alcanzar el perdón, la salvación que Cristo ofreció, que Cristo ofreció a todos por igual, a todo el que en él cree, no el que fuera hebreo o fuera judío o que fuera de ningún país en específico, y mucho menos ninguna cultura en específico. Pero los judíos siempre pensaron que ellos solamente eran el pueblo de salvación, porque de hecho en un principio Dios le ordenó al pueblo judío que no hicieran pacto con los pueblos paganos, que no le dieran sus hijas, que no dieran sus hijos en casamiento con las hijas de aquellos que eran paganos o de aquellos que profesaban adoración a otro Dios que no fuese Jehová de los ejércitos. Por esa razón, solamente al judío, que era el que adoraba a Dios como Dios pidió que el pueblo lo adorase, y al convertirse al judaísmo de esa manera cumplían los requisitos que Dios estaba pidiendo. Pero cuando Cristo viene a la tierra, hemos dicho a través de los diferentes estudios y predicaciones que Cristo trajo un evangelio nuevo en el que se anunció el perdón, en el que se anunció la salvación por medio de la confesión de nuestros pecados. Esto lo hemos dicho un sinnúmero de veces y lo tendremos que continuar diciendo aún cuando estemos en la gloria eterna, porque nuestra salvación no depende del hombre, sino que depende de Dios, que es el que
nos ha provisto a nosotros tan inmenso, enorme e indescriptible regalo que es Cristo Jesús, quien lo entregó siendo su unigénito Hijo para que se entregara por nosotros y Él fuese la hostia o el sacrificio perfecto, sin manchas, sin ningún tipo de defecto ni arruga. Así Cristo se presenta al Padre después de la resurrección y nos representó a nosotros tomando nuestro lugar, que era lo que Dios exigía de nosotros, que fuésemos blancos, perfectos, primogénitos, y que fuésemos nosotros sin ningún tipo de arruga, que no hubiese ninguna falta en nosotros para poder ser encontrados dignos de estar en la presencia de Dios. Como ninguno podía, hemos dicho anteriormente, Cristo entonces toma ese lugar por nosotros. Pablo continúa llevando ese mensaje y a Pablo se le acusó de varias cosas. Creo que fueron cerca de 3 cosas indispensables con las cuales los que eran judaizantes querían alejar, o asustar a los creyentes en Cristo Jesús, hacerlos que ellos se apartaran de la palabra que Cristo dijo y que Cristo anunció, tratando de volver a la ley y cumplir aquellos mandamientos que habían sido dados para ser cumplidos de acuerdo al primer pacto. Pero el segundo pacto, que es el pacto de la sangre y la carne de Cristo que se entregara por nosotros, dicho por Jesús mismo. Dijo que su cuerpo y su carne son entregados por nosotros por la salvación del mundo. Y dice, creo que Juan, que Cristo murió no solamente por el judío y por el hebreo, sino que murió por todo aquel que cree en Él y recibe sus enseñanzas y vive de acuerdo a esa fe. Por medio de esa fe obtiene vida eterna, y Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y lo siguen, y Él les da vida en abundancia. Cristo prometió darnos vida eterna en Él, y el Padre también pues envía eso para que nos rescate. Él se convierta en nuestro Redentor, el que nos saca de aquel lugar donde estábamos atascados por causa del pecado que nos mantenía en esclavitud. Ahora ya no somos esclavos del pecado, dice la Biblia, ahora somos libres en Cristo Jesús y vivimos de acuerdo a la enseñanza que Él nos dejó, de acuerdo a su fe. Por eso vivimos. Pero bueno, Pablo tiene que, en cierto modo, disputar y dar a valer, dar a conocer su conocimiento, su primado como apóstol. Y él dice que, dando testimonio, que cuando iba en camino a Damasco, le apareció una luz en el camino, y esa luz que le apareció hizo que cayeran en el suelo él y los que iban con él. Y él oyó una voz que le habló, pero que los demás no la oían. Bueno, los demás veían a Pablo hablar, pero no entendían que Pablo estaba teniendo un encuentro, una visión con Jesucristo. Así que Pablo es llamado por el mismo Cristo, quien
le da un evangelio a Pablo para que lo comparta con la humanidad. Y Pablo dice bien claro que si vinieran otros anunciando un evangelio diferente al que ha sido enseñado por la boca de Jesús y los apóstoles y por lo que él recibió de parte del Señor, que el tal sea apóstol o sea profeta o sea uno que se hace pasar por apóstol. Incluso dice que aún si vinieran ángeles del cielo con un mensaje diferente al mensaje que Dios nos da, que sea anatema. Y anatema significa que sea condenado y echado en el infierno. Es una cierta maldición puesta en aquellos que llevan el mensaje torcido de lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo. Así que el ministerio de Pablo, que aquellos decían que como que Pablo se había hecho apóstol él mismo y que él no tenía la misma autoridad de los demás apóstoles para que la gente no siguiera a Pablo. Decían eso los judaizantes para que lo siguieran a ellos, porque el judío se acostumbró a que espiritualmente dominaba a los que querían alcanzar a Dios y el judío convertía en esclavo espiritual, los ponía a su servicio por cuanto querían tener un encuentro con Dios. Pero dice, sí, pues sométete a esto, que es lo que tienes que cumplir para poder alcanzar a Dios. Total, lo que hacían era manipular a la gente, manipular sus conciencias. Lo que hacían era someterlos bajo su yugo. Y estas personas ahora quedan libres a través de la fe en Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice que antes éramos esclavos, pero ahora somos libres por la fe que es en Cristo Jesús. Así que esa primera acusación que hicieron contra Pablo quedó sin validez y quedó sin sentido, y los que oyeron la defensa de Pablo aceptaron la razón por la cual Pablo predicaba lo que estaba predicando, que es Jesucristo el Señor nuestro, ¿verdad? Dice que en la Biblia que Pablo viene trayendo, y de esto hablamos la semana pasada, la doctrina de la libertad, y que la doctrina de la libertad, acabo de explicar, es que ahora en Cristo Jesús somos libres, ya no somos esclavos, ya no pueden jugar con nuestro sentir espiritual para manipularnos, sino que ahora vivimos en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que nos ha sido dado, al regalo que nos ha sido dejado, incluso aquello que Jesús nos deja a nosotros para seguir y lo que compartirá con nosotros, dándonos con él la herencia que Cristo recibe. Cristo la comparte con nosotros y nos hace coherederos con él. ¿Y qué vamos a coheredar con Cristo? Bueno, el reino de los cielos que le ha sido dado a Jesús por ser obediente al Padre, así también a nosotros. Cristo lo comparte con nosotros, a nosotros nos es dado que podamos estar con Jesús, no solamente con Jesús, porque el Padre vive, que podamos estar con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo por toda la eternidad, sin cesar esa experiencia en la que adoraremos, glorificaremos a Dios desde ahora, porque comenzamos a disfrutar de sus beneficios
y ese privilegio desde ahora, aquí en la tierra, y nos ha dado lo que entendemos es un adelanto del cielo. Que aunque estamos en la tierra, Cristo nos preparó lugar en los lugares celestes. Y aunque estemos aquí en la tierra, en términos de nuestra posición, es frente a Dios junto con Jesús, aunque estamos en la tierra, pero en posición estamos allá. Nos espera ese momento cuando moriremos y estaremos con Jesús por toda la eternidad junto con el Padre. Perdonen. Y va a ser una experiencia que no tendrá fin. Amén. Tiene comienzo en el momento que resucitamos, y de hecho tiene comienzo desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y aunque estemos aquí en la tierra, comenzamos a tener una vida sobrenatural, una vida en la cual no vemos tal vez las maravillas y los prodigios, a menos que Dios quiera manifestarlos a través de nosotros por medio del Espíritu Santo, pero a no todos les es dado hablar lenguas, dice la Biblia. A no todos les es dado que puedan interpretar las lenguas, a no todos les es dado que puedan o tener el espíritu de sanidad, de orar por alguien y que la persona reciba la sanidad, puesto que Dios reparte sus dones a cada cual según el Espíritu quiere darlos. De igual manera Jesús nos da vida eterna en la manera que Él quiere darla. El don del Espíritu Santo nos es dado de acuerdo a la medida que Dios quiere, y Dios no lo da por medida, pero sin embargo a nosotros nos es dado el mismo don. Tenemos que estar conformes, hemos dicho, con el don que Dios nos dio, estar agradecidos, porque realmente dependemos de Dios, y lo que somos lo que somos, porque Dios permite que eso seamos. Amén. Y no debemos quejarnos, ni debemos tener envidia del que tiene más, lo hemos dicho muchas veces. Hay unos que tienen unos dones más significativos o respetables, o que se caracterizan más entre medio de los demás hermanos. Tal vez se notan más la manifestación de tales dones, pero cada cual tiene lo que Dios sabe que podemos cargar, y lo que Dios sabe en lo que podemos nosotros serle útil, cumplir su palabra hasta el día que Él venga por nosotros. Entonces Pablo continúa diciendo que la vida de la libertad nos ha sido dada en Cristo Jesús, y de esa manera nos es dada porque Dios se manifestó a Pablo, Dios lo transforma, Dios le da un mensaje, Dios le da una misión a cumplir, aunque los judaizantes decían que Pablo no tenía tal autoridad, que Pablo no tenía poder, lo que quisieran decir para asustar a la gente y hacerlo que se apartaran del Evangelio y volvieran al judaísmo. Tal situación se hizo tan audible que llegó a la distancia a los oídos de Pablo, y Pablo entonces escribe esta tercera carta, esta carta a los Gálatas, y les pregunta, dice, ¿cómo es que tan pronto ustedes se han apartado a seguir un evangelio como si fuera otro evangelio? Dice
Pablo viene trayendo un evangelio, el evangelio de la gracia que fue dado a nosotros a través del Padre, que lo envía a través de Jesucristo, el que se entregó a sí mismo por causa de nuestros pecados para librarnos de el castigo que está pendiente para este mundo malvado, este mundo endurecido y desviado de la verdadera voluntad de Dios, a quien le damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos nosotros también referencia a la palabra con la cual Pablo adora a Jesucristo, adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También le adoramos y le glorificamos nosotros por Dios habernos dado lo que no merecíamos. Y lo seguimos repitiendo porque realmente hemos sido bienaventurados, hemos sido bendecidos de parte de Dios, cosa que no merecíamos. Y dice, en el verso 6 del capítulo 1, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mira lo que dice Pablo. Dice, no que hay otro, sino que algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas, si aún nosotros, mira lo que dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, como antes os hemos dicho, gloria a Dios. Dice Pablo que estos que traen ese evangelio diferente realmente se torcieron del camino de la verdad y se han ido detrás de un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo les da la misión de la reconciliación, digamos, en la que Dios es usado por Pablo para que los que una vez oyeron y se apartaron vuelvan al camino de la verdad, crean la palabra que Cristo predicó, la reciban a través de Pablo y se conviertan a Cristo, siguiéndolo en espíritu y en verdad, ¿verdad? Dice que él hace la pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que Pablo comienza una defensa de su evangelio, que es dado por Dios, en el verso 11 de primera de capítulo 1 de la carta, la epístola a los Gálatas. Dice el apóstol, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues
ni yo lo recibí, ni lo prediqué, ni lo aprendí, de hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí y de mi conducta. Y Pablo entonces entra en detalle y dice que su conducta no era digna de que Dios lo tomara en consideración para llevar el Evangelio, y que por causa de su mala conducta, creyendo hacer lo bueno, estaba haciendo lo malo, por esa causa la gente no le creería ni lo seguirían a él. Y por esa razón el Evangelio que él comparte, que él predica, no proviene de él, sino que provino de Dios, el cual le dio ese mensaje y que él continúa trayendo ese mensaje. Y él hace recuerdo a la iglesia que por mucho tiempo él asolaba las iglesias, los perseguía, causaba angustia, dolor, y dice que él tenía ventaja por encima de muchos de los contemporáneos en su nación, porque él era mucho más celoso que sus mismos padres en términos del Evangelio, en términos del conocimiento de la Escritura. Dicen que Pablo fue instruido por Gamaliel, que era uno de los mejores maestros de aquel entonces, y por esta razón a Pablo le tenían cierto respeto por cuanto estuvo dentro de las autoridades judaicas, por ser benjamita. Él era descendiente de la tribu de Benjamín, y él creía que persiguiendo el Evangelio y haciendo que la gente renunciaran al Evangelio y que la gente renunciaran al cristianismo y se volvieran atrás a ser hebreos, a ser judíos más que cristianos, en lo que él pensaba que estaba haciendo bien, pero él se dio cuenta que no fue así, y que por esa razón vino sobre él una inmensa luz, la cual lo dejó ciego. Y dice que en cuanto el Señor del Evangelio le devuelve la luz, le devuelve la vista, y que él no se fue a buscar enseñanza de ningún hombre, sino que se fue a Arabia, y estuvo en Arabia, creo que perdón, fueron 3 años que él estuvo ausente. Y en esos 3 años Pablo recibe conocimiento, sabiduría dada por Cristo, al punto que luego él sube a Jerusalén y va donde los líderes, lo que se llamó los líderes de la iglesia, y se reunió con ellos a discutir el punto de que la palabra que le estaba predicando tenía cierto contraste con lo que algunos de los judíos, la mayoría de los judíos, estaban predicando. Entonces Pablo se reúne en Jerusalén con los judíos y surge lo que llamamos el primer concilio, el concilio de Jerusalén, cuando Pablo le dice, miren, acuérdense que Pedro no predicaba a los hebreos, a los gentiles, ni le predicaba a los paganos, pero el Espíritu de Dios lo instruyó a que predicara el Evangelio a toda criatura, y que todo el que cree y es bautizado en el nombre de Jesucristo, tal como Jesús lo dijo, en nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo, dice que será salvo y tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a hacer una pausa aquí y la semana que viene continuamos con este tema acerca de la carta que Pablo envía a los Gálatas por los Gálatas haberse apartado del verdadero evangelio que Cristo dejó predicando. Hoy día sucede lo mismo. Más adelante vamos a estar hablando acerca de eso, como algunos se cuelan y tratan de traernos una palabra diferente a la que Cristo realmente ordenó que se predicara. Amén. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, entender cosas que tal vez estaban ocultas para los que se denominan ser sabios en su propia opinión, en sus propios conocimientos. Pero nosotros reconocemos que todos a una nos habíamos perdido, que estábamos, Señor, condenados a la muerte eterna por causa de no haberte conocido a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo. Y desde este momento, si no te he recibido como mi Salvador, yo me arrepiento, pido perdón y ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando Cristo venga a buscar a tu pueblo y su pueblo, yo sea recibido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, oramos por la iglesia, oramos por todos aquellos que oyeron esta palabra y respondieron o van a responder a ella, que te glorifiques en sus vidas, Señor, y que les permita esta palabra, que les sirva de instrumento de defensa, como si fuese un arma de valor en la batalla, para poder batallar, como dijo Pablo, el apóstol, tener la buena batalla hasta el día que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes, y el pueblo de Dios dice: